buenas noches, bienvenidos a un programa especial de 50 minutos dedicados al hecho que ha conmocionado al mundo, el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Hoy estuvo por primera vez el presidente electo en la Casa Blanca reunido con Barack Obama, aquel presidente al cual él, con una carga importante de racismo, había puesto en duda su nacionalidad justamente por tratarse del primer presidente afroamericano en la historia de los Estados Unidos. Barack Obama dijo: la presidencia es más grande que los hombres que la ocupamos y nos toca ahora tratar de hacer la mejor transición posible. En una elección vengo de cubrirla justamente desde el estado de Florida, que fue uno de los estados clave junto con el cordón industrial que le dio este triunfo de un país tremendamente fragmentado. Muy poca gente fue a votar también. Fue una campaña tremendamente agresiva que no despertó mucho interés porque los niveles de votación estuvieron por debajo de los que habían ocurrido antes. Muy pocos jóvenes se sintieron convocados por esta elección en la cual el discurso misógino, racista, antiinmigrante, en contra de los musulmanes que llevó adelante Donald Trump y que resultó y que generó mucho miedo en un amplio sector de la población norteamericana y del mundo también, no fue suficiente para frenar su carrera a la Casa Blanca. Todos los medios habían apostado, todos los medios habían apostado por Donald Trump, tinta reguero de tinta contando los costados más oscuros de su personalidad. Nada de esto alcanzó, los encuestadores tampoco tuvieron un gran desempeño. Si bien Hillary Clinton gana en el voto popular, pierde estados claves, nadie lo vio venir. ¿Qué pasa con este fenómeno que nadie vio venir y qué consecuencias va a tener para el mundo, para la Argentina y para los Estados Unidos lo que acaba de ocurrir? Los invito a compartir una jornada en la que todos los ángulos van a estar presentes, arrancando ahora con el Jorge Argüello, el ex embajador argentino en los Estados Unidos. María. ¿Qué tal? Buenas noches. Martín Tetaz, economista. ¿Cómo va, Martín? ¿Qué tal, María? ¿Cómo andás? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Y Daniel Montoya es politólogo, es cordobés, y yo digo por estas horas que hizo el trabajo que algún periodista, alguno de nosotros debió haber hecho. Tomó su moto, viajó un mes por lo que es el corazón de lo que explica el triunfo de Donald Trump, ¿no? Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, yo creo que el cinturón industrial, digamos, fue el núcleo estratégico de la campaña de Trump, digamos, de movida. Si uno ve el discurso, inclusive el propio mapa de su campaña, los actos de campaña de él mayormente estuvieron concentrados ahí, el discurso claramente dirigido a todo lo que era los vestigios del cinturón industrial que habían quedado, que no eran solamente vestigios de la época posterior al NAFTA, sino que era un proceso que ya venía de larga data. Sí, para los que vieron quizás los documentales de Michael Moore, es como las fábricas, ¿no?, de las automotrices norteamericanas, como si fuera acá el cordón industrial de Zona Norte o un cordón industrial, ¿no?, de las automotrices cordobesas. Yo creo lo mismo con un dato adicional de que realmente para mí fue impactante, sobre todo en Detroit. Sí. El testimonio, me acuerdo una noche charlando con un músico ahí que me dijo: nosotros fuimos el centro del mundo. Con lo cual, ahí es cuando, de hecho, en estos videos que yo subí después, justamente los titulé con el eslogan de campaña de Trump, de Make America Great Again, que tenía mucho que ver, yo creo, con esta percepción de haber tenido un pasado imperial, por ejemplo, el caso de Cleveland, haber sido el Silicon Valley de principios del siglo XX. De la industria automotriz, ¿no? Que estos se quedaron sin nada. De la acería también. De la acería. De las acerías, claro, de la industria del acero, por ejemplo, el caso, yo el ride mío lo inicié en una planta que es la planta, la Bethlehem Steel Plant en Pensilvania, que realmente es impactante, pues es todo un complejo que tuvo en su época 300.000 trabajadores. Claro, entonces todos son estos blancos, embajador Argüello, que se quedaron sin futuro y sin empleo. Con vos, María, hablábamos hace poco hay una ciudad en el estado de Michigan que se llama Flint. Flint es la cuna de la General Motors. Es una ciudad que en la década del 80 empleaba 80.000 operarios en sus fábricas. Hoy tiene 5.000. Se ha convertido en la segunda ciudad más pobre de los Estados Unidos, con un 40% de pobreza. Esa es el desgajamiento, la rotura
del sueño americano. Como lo que pasó alrededor de Somisa en los años 90, de repente, ¿no? Ahora, Martín, esto uno ve, fue curioso, ¿no? Porque la reacción de un cierto sector del peronismo, Daniel Scioli y demás, diciendo, bueno, esto lo que muestra es que hay que cuidar el mercado interno, la industrialización, ¿no? Sí, paradójicamente, en realidad, si uno mira los datos de empleo de Estados Unidos, bueno, la verdad que pasada la crisis del 2008-2009, Obama creó muchísimos puestos de trabajo y, de hecho, en esta transformación que se lleva puesto este cordón industrial que mencionaban ustedes, la nueva economía, la economía de California, la economía de New York, la economía de los estados en los cuales gana Hillary Clinton, es una economía que tiene mucho dinamismo de creación de empleo, pero lo que esto muestra es que no alcanza con... la gente no es tan flexible, no es cuestión de crear en un lugar y romper en otro lugar, se rompen tejidos sociales, se rompen pautas culturales, se rompen hábitos de ciudades, se rompen pueblos, y eso cuesta volver Pero volver genera a armarlo. tanto empleo la industria manufacturera, digamos, la industria de las acerías, la industria de las automotrices, genera porque toda la costa oeste, digamos, es los .com, las tecnologías, ¿esas no son menos demandantes de mano de obra? Mirá, lo que pasa es que cuando uno mira el total, digamos, hay muchísimo empleo. Entonces, los datos muestran que no ha habido destrucción neta de empleo, sino todo lo contrario, que ha habido creación de empleo. Lo que es un cambio en la matriz productiva, Claro. la matriz industrial. Entonces, el típico blue collar, el obrero americano, el del sueño, el que se compraba la casa, el auto, y el que sabía que su hijo iba a vivir mejor que él, ese está o corrido, o se cayó del sistema, o tiene miedo de caerse del sistema. Que es el blanco sin educación Exactamente, universitaria. el blanco clase media empobrecida. Claro. Ese es el núcleo duro del voto de Donald Trump. Claro. Yo tuve un testimonio, por ejemplo, ahí muy impactante en la ciudad de Pittsburgh, que es un caso donde uno ve esta fractura que no solo es entre el centro y las costas de Estados Unidos, sino hacia adentro mismo de las ciudades del centro. Por ejemplo, uno ve el caso de Pittsburgh, de un lado, un complejo universitario de punta, como por ejemplo la Universidad de Carnegie Mellon, proyectos de Uber para desarrollo de vehículos sin conductor, y del otro lado ve el caso de acerías que ocupaban 60 kilómetros continuos de territorio, que hoy no están más, y me decían que en su época, hasta principios de los años 80, un operario calificado llegaba a ganar $20 por hora. Claro. Convertidos al día de hoy, mensualizados, son más o menos los 100, $120 mil del Silicon Valley. Y eso le acusan, digamos, y ahí prendió mucho el discurso de Trump de que es el extranjero el que te robó el trabajo, ¿no? Con el NAFTA se hizo más barato producir en México, entonces se llevaron las fábricas textiles al sudeste asiático y que se lo llevaron. Entonces, la culpa es de estos acuerdos comerciales que nos dejan desprotegidos. Sí, pero no es solo Trump, María. Fíjate que es Donald Trump el que empieza su discurso en contra de los tratados de libre comercio. Pero a los 3 segundos después largó Bernie Sanders y finalmente terminó Hillary Clinton planteando que iba a revisar el NAFTA, que no había votado el CAFTA y que había que mirar con mucho cuidado el TTIP con Europa y el Tratado del Pacífico. O sea, el discurso en contra del dogmatismo en lo que se refiere a la aplicación de los tratados de libre comercio se impuso en los 3 candidatos, con distintas intensidades, pero en los 3. Lo impuso Trump. De hecho, me sorprendió, Martín, de Mendiguren decía, ¿no?, que viene del sector industrial, diputado del Frente Renovador, dice, bueno, es interesante esto de alguien que se plante frente a China. Sí, de Mendiguren viene del sector del lobby más que venir del sector industrial, para ser honestos. Entonces, bueno, pero lo que pasa es que es un discurso, que vos lo dijiste recién, garpa mucho por un lado y por otro lado tiene relativos pocos costos en términos de plante. O sea, es mucho más difícil plantarse, por ejemplo, qué sé yo, contra Canadá o contra México, tiene un costo bastante más importante que contra China. La sensación contra China es, bueno, ¿cuál es el impacto que puede tener en términos que es Estados Unidos, que es vendedor neto de productos a China? No, es comprador de productos a China. Entonces, en realidad, ¿qué tipo de represalia pueden tener los chinos? Bueno, tienen buena parte de la deuda externa de Estados Unidos, los chinos. Sí. Bueno, pero tampoco uno que piensa que van a salir a venderla masivamente, esa deuda, tampoco parece ser una cosa razonable. Entonces, da la sensación que tiró las piñas a un muñeco que tampoco es una piña más que nada retórica. Yo tengo la sensación, en realidad, cuando uno mira la personalidad de Trump, que buena parte de lo que ocurrió es discursivo, tiene que ver con básicamente una cuestión de polarizar una elección donde él creyó que no la ganaba sino de ninguna manera, pero que en la práctica lo que vamos a ver más que nada va a ser sí mucha actividad en mercado interno que tiene que ver con mucha obra pública, obra faraónica.
Es decir, Trump quiere que cuando vos entres a Nueva York ahora, entres en vez de por el puente de Brooklyn, por el puente de Trump. Digamos. Entonces, bueno, además a todo le pone Trump. Bueno, por ¿no? eso, justamente, uno se imagina que él va a querer hacer obras faraónicas que lo dejen a él en la historia de las grandes obras por 200 años, digamos, y que entonces, bueno, pero al mismo tiempo están hablando de bajar impuestos. Entonces uno dice, mira, van a subir el gasto público de manera espectacular para hacer todas esas obras, que van a reactivar buena parte del cinturón industrial que estaban comentando ustedes recién, pero al mismo tiempo van a bajar impuestos, entonces, bueno, van a tener que salir a colocar deuda de manera fenomenal. Lo cual le va a perjudicar a Argentina, ¿no? Porque Argentina está en un momento de salir a buscar deuda. Si Estados Unidos sale a buscar deuda... Nos va a encarecer el pago de interés. Exactamente. Claro, va a subir. Nos va a hacer más cara. La apuesta de Macri, que es, digamos, que es también tomar deuda y hacer obra pública, o por ahora está gastando gastos corrientes, ¿no? Sí, pero es interesante porque por un lado va a subir el costo de la deuda para Argentina, pero por el otro lado había cierta preocupación en el gobierno y en general entre los economistas que estábamos viendo que íbamos entrando en un modelo de apreciación cambiaria donde probablemente el año que viene fuera un año de dólar muy barato y uno decía, bueno, esto medio ya lo vimos, es un modelo que no va a ser muy productivista, más el único sector que se puede bancar un dólar de hoy de 15 pesos por el... Yo no diría atraso, diría dólar barato, porque atraso da la sensación de que está sostenido artificialmente, y acá está sostenido... Pero ese escenario decís que con un Trump... Lo que pasa es que al haber menos dólares, retirarse los dólares de la economía para ir a Estados Unidos y chupar más dólares a Estados Unidos, bueno, en general en el mundo el dólar se va a poner un poco más caro. Al ponerse más caro el dólar, está comprobado internacionalmente, cae el valor de las commodities. Exactamente. Nuestra ventaja comparativa, lo que nosotros tenemos para vender, nuestro ingreso de divisas, va a valer menos. Y hay un segundo impacto. ¿Entendés? Porque van a subir las tasas de interés en los Estados Unidos. Entonces, a nosotros digamos, nos perjudica por dos lados. Nos agarra mal parados. Yo creo que nos agarra mal parados. Nos agarra mal parados. Hay que ver al rengo andar igual, porque yo coincido con lo que dice Martín. Los mexicanos tienen una expresión muy graciosa que dice, no hay que confundir el cantinero con el borracho. Este ejemplo lo aplican siempre cuando hablan de las promesas del candidato y lo que termina siendo una vez que es elegido. Me hace acordar a Menem, ¿se acuerda cuando dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado? Bueno, yo creo que Trump ha exagerado, ha extremado posiciones que él tiene, pero que son mucho menos virulentas, y lo vamos a ver, de lo que en realidad venía expresando. A uno le asusta, o a mí, por lo menos yo personalizo, el racismo, la apelación al miedo, al de afuera. ¿Eso se ve? ¿Cómo lo viviste recorriendo ese votante del corazón mismo de Trumplandia? Mira, yo creo que, en primer lugar, no habría que subestimar el hecho de cómo llega Trump. Trump llega corriendo una primaria prácticamente con dinero de su bolsillo y después, digamos, en la competencia abierta no tiene apoyo de su partido, al punto que... Tampoco el establishment empresarial, que no le puso establishment, plata. de hecho, uno ve la lista de contribuyentes, no vas a ver ningún nombre conocido y muchos de ellos, de hecho 100 millones de los 500 millones que recaudan, son contribuyentes que son, algunos visité yo, pequeños talleres, de estos que cambian aceite en cualquier lugar del conurbano. Y de hecho, bueno, la convención de Cleveland, donde lo ungieron a él, no tuvo presencia de ningún jerarca del partido. Y de hecho, las grandes corporaciones retiraron el apoyo que venían, digamos, poniendo tradicionalmente. Inclusive no llega con los apoyos tradicionales que llega un candidato del Partido Republicano, que es, por ejemplo, dinero de la Bolsa de Comercio en Estados Unidos. Claro. Trump, en este sentido, el único vínculo fuerte que tiene hoy es con sus propios votantes. Creo que esto es un dato no menor. Estoy de acuerdo con lo que plantea Jorge y Martín en el sentido de que la propia elección americana, al ser tan partidaria y votar, digamos, de extremos de un lado y de otro, seguramente vamos a ver un giro, digamos, a la moderación, pero por otro lado, yo creo de que este vínculo de Trump con sus votantes, que es lo único que él tiene... Es más fuerte. Porque él fustigó mucho a Wall Street. O sea, los últimos avisos de su campaña eran en contra de Wall Street, en contra de la plata financiera, ¿no? Igual que Bernie Sanders. Igual que Bernie Sanders, que fueron los responsables de la última gran crisis, a la señora de Clinton, los dos señalaron a Hillary Clinton como la candidata de Wall Street. Claro. Yo me acuerdo que en el debate de Michigan, Bernie, en el debate de la primaria, 9 de marzo, Bernie Sanders le pide adelante de la audiencia a Hillary Clinton que cuente de qué les habla a los dueños, a los financistas de Wall Street cuando cobra $300.000 el cubierto para escucharla hablar en las comidas. Y cuando dice ustedes son Wall Street, le está diciendo ustedes son la patria financiera, no la platea productivista. Sí, lo que pasa es que, bueno, ese es el problema de largo plazo, porque yo cuando vos hablabas recién pensaba en el problema del corto plazo, que te agregaba un dato más para Argentina, muy breve,
que es que, bueno, si se torna proteccionista Estados Unidos, se cierra el mundo en general, y China también, China deja de comprar también, y por lo tanto es probable que pase un segundo efecto de baja de precios de los commodities nuestros por la menor compra de China. Pero en general la economía que iba hacia un mundo del desarrollo de tecnologías, del desarrollo de productos tipo Uber, como mencionaban ustedes recién, ahora va para atrás. Entonces, vuelve el proteccionismo a una economía tradicionalista. Me parece que le están haciendo pagar a, bueno, en este caso Obama, le hicieron pagar algo de lo cual Obama tiene poco que ver, digamos, que es el cambio tecnológico que se está produciendo. Lo están haciendo cargo de ese cambio tecnológico que se está produciendo. Y entonces, en general, claro, vamos hacia un mundo donde por ese cambio tecnológico y las consecuencias de ese cambio tecnológico, la elección es cerrarse hacia atrás. Entonces, en ese sentido, me parece que Estados Unidos pierde una oportunidad de liderazgo fenomenal en la creación de valor. Lo que pasa es que ahí, Martín, yo creo que hay un tema de fondo muy importante respecto al debate de la globalización, es que estos cambios tecnológicos, toda esta economía de Google, Facebook, no ha derivado en impactos masivos de productividad, no ha derramado al nivel, digamos, de convertirse de lo que fue, por ejemplo, en los años 50, por ejemplo, un desarrollo similar a lo que en su momento fueron los descubrimientos de los antibióticos. Sí, ahora cuando Macri terminó el Davosito acá, terminó con los unicornios, que son los de las .com, que cotizan más de 1.000 millones en la bolsa, ¿no? Pero de dólares. Pero bueno, esa transición es complicadísima. Bueno. Mira, hay algunas cosas que son relativas. Por ejemplo, Uber, el salto de productividad de Uber en términos de utilización del transporte público es espectacular. Mira, es una cosa ridícula que no resiste ningún análisis, que nosotros tengamos el segundo activo más importante de las familias argentinas, que es el auto, lo tengamos parado el 90% del tiempo. Bueno, muchísimas gracias a los tres por haber estado acá. Lo que el dinero no puede pagar, el último libro de Martín Tetaz, libro sobre la realidad norteamericana, súper interesante. Historia urgente de los Estados Unidos. Historia urgente de los Estados Unidos, el embajador Jorge Argüello. El trabajo de Daniel Montoya, politólogo, que es fascinante, se puede consultar en internet. Sí, está, digamos, en mi canal de YouTube, son 6 videos que yo los invito a verlos, la verdad son, creo que muy ilustrativos. Gracias a los tres por haber estado acá. Una noticia triste para los que amamos su música y su poesía. Falleció el canadiense Leonard Cohen. La despedida va a ser en Los Ángeles. Leonard Cohen, muchos decían cuando se ganó Bob Dylan el Premio Nobel de Literatura, que pudo haber sido también para Leonard Cohen. Falleció Leonard Cohen. Bueno, sigan acá que tenemos mucho más para analizar de la derrota de Hillary Clinton, el triunfo de Donald Trump. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasó con las encuestas? ¿Qué va a pasar con el mundo? Quédense después de la tanda. The rich get rich. That's how it